Hola, vamos a ver un concepto muy útil en estadística que se llama tabla de frecuencias y lo vamos a ver a través del ejemplo de una pequeña encuesta que hemos hecho relacionada con el número de horas que se practica ejercicio en un tiempo dado, eh, que le hemos preguntado a un número de personas. Tenemos una muestra de datos eh, que consta de estos números: 2, 10, 4, 8, 10, etcétera. Y esto se supone que son las respuestas que hemos recibido de las personas. Es el número de horas que nos han dicho que practican deporte. Bueno, tenemos aquí otra vez repetido. Esta muestra contiene un número de datos que es 15. Bueno, es el número de números que tenemos aquí, que son 15 números. Lo que vamos a hacer ahora es clasificar esos datos. Aquí la muestra son los datos en bruto, sería las respuestas tal como nos las han ido dando, y aquí los clasificamos. Simplemente es contar. Por ejemplo, este 2, 2 quiere decir que la respuesta 2, que se practica deporte 2 horas, nos la han dado dos veces, una aquí y otra aquí. Por eso tenemos el 2, 2. El siguiente número que nos han dado en orden de menor a mayor es el 4. Y nos han respondido 4 horas, una vez, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso tenemos aquí el 4, 6 veces. Bueno, si seguimos contando, pues encontraríamos que nos han dicho que practican deporte 6 horas 2 personas, que practican deporte 8 horas una persona, que practica deporte 10 horas 3 personas y 12 horas una persona. Así que aquí tenemos los datos clasificados. Si lo colocamos en formato de tabla, en tabla horizontal, como hemos hecho en otros ejercicios, pues tenemos las veces, esto está puesto un tanto informal, pero luego lo pondremos de una manera más precisa matemáticamente. Tenemos las veces que nos han respondido: 2, 6, 2, 1, 3 y 1. Y los datos, que en este caso el dato es las horas que practican deporte: 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Quiere decir que nos han dicho que practican 2 horas 2 personas, nos han dicho el dato 4, 4 horas 6 personas, el dato 6 nos lo han dicho 2 personas y el dato 6 quiere decir 6 horas de deporte, el dato 8 nos lo han contestado una vez, el dato 10 3 veces y el dato 12 una vez. Es esta lista, pero colocada de una forma más legible, en forma de tabla horizontal. Vamos a ver el histograma, que ya lo conocemos, y es simplemente un diagrama de barras donde tenemos en el eje horizontal el dato, que en este caso es el número de horas que se practica deporte: 2, 4, 6, 8, 10 y 12, y las barras tienen una altura que tiene que ver con el número de veces que ha salido cada dato. Así que tenemos una barra centrada en el 2 que tiene altura 2, porque nos han respondido 2 horas 2 veces. Tenemos una barra centrada en el 4 que tiene altura 6, porque nos han respondido 4 horas 6 veces, etcétera. Y así hacemos el histograma, que consta de 6 barras, porque tenemos 6 datos, y de diferentes alturas, porque las veces que se practica cada dato, que es cada número de horas, pues es diferente. Lo vamos a poner en formato de tabla vertical, porque la tabla que vamos a construir ahora, que es la tabla de frecuencias, suele tener este formato. Entonces, ponemos datos, una columna de datos y una columna de veces. Vuelvo a decir, los datos son las horas que se practican deporte y las veces es el número de personas que nos han dado ese dato. Este 6,2 quiere decir que nos han respondido 6 horas. Dice, yo practico deporte 6 horas, eso nos lo han dicho 2 personas. Vamos a añadir ahora una columna a la tabla, que es la columna de las frecuencias acumuladas, que es muy útil para calcular, para encontrar la mediana. Bueno, las frecuencias acumuladas son estos números que tenemos aquí: 2, 8, 10, 11, 14 y 15, y están colocadas aquí en una tercera columna en la tabla, las acumuladas. Estos números vienen de lo siguiente:
Aquí tenemos que se practica deporte 2 horas, que nos lo han dicho 2 personas, y la acumulada es también 2, por este 2, no por este. Pero bueno, ahora lo explico mejor. Bien, aquí nos han dicho que practican 4 horas de deporte 6 personas. Nos han respondido 6 veces al dato 4. Bien, entonces, lo acumulado es 2 más 6, 8. ¿Qué quiere decir este 8? Significa que practican 4 horas deporte o menos 4 y 2, de 4 para abajo, incluyendo el 4, 8 personas. Ahora, hasta 6 horas practicando deporte, estos 2, 4 y 6 horas practicando deporte, nos han respondido estas personas, 2, 6 y 2. Si esto lo sumamos, nos da 10. Hasta 8 horas practicando deporte, nos han respondido estas personas. Si lo sumamos, nos da 6 y 2, 8 y 2, 10 y 1, 11. Nos dan 11 personas, ¿vale? Hasta 10 horas, este lote de horas, nos han respondido este lote de personas. Y todo eso sumado es 14. Y hasta 12 horas, pues nos han respondido todos, porque obviamente todos hacen de 12 horas o menos, y la suma de todos estos es 15, que es el total de las personas que hemos encontrado. Así que las frecuencias, las veces, que les llamaremos frecuencias, es el número de veces que ha salido cada dato, y las acumuladas es la suma de las veces hasta cada uno de los datos. Este 11, repito, es la frecuencia acumulada relativa al 8. Entonces este 11 es el número de veces que nos han respondido 8 o menos que 8. Esto. Bien, ahora vamos a ampliar la tabla. Tenemos esta de aquí. Esta tabla tiene una cuarta columna, que es el producto de los datos por las veces. Entonces, lo que hemos hecho es, este 4 viene de multiplicar dato por veces. 2 por 2, 4. Ahora, el dato 4 por las veces 6, que es lo que corresponde, 6 por 4, 24. El dato 6 lo multiplicamos por veces 2, que es que 2 personas nos han respondido 6 horas, y nos da 2 por 6, 12. El dato 8 nos lo ha dicho solo una persona, pues 8 por 1 es 8. El dato 10 nos lo han dicho 3 personas, pues 10 por 3 es 30. Así que hemos añadido una cuarta columna, que es el producto de los datos por las veces. Los tomamos entonces de estas dos columnas, multiplicando los números en horizontal, construimos esta cuarta columna. Ahora vamos a añadir otra cosa a nuestra tabla, que es la tabla con las sumas de las columnas. Esta tabla es exactamente esta misma, solamente que vamos a añadir una suma en la tabla, en la columna veces, y una suma en la columna datos por veces. Aquí lo tenéis. Hemos añadido esta fila, que es la fila de sumas, y es la suma de las veces. Si sumamos todo esto, nos da 15. Y aquí tenemos la suma de este producto. El producto datos por veces es esta columna, y la suma de toda esa columna es esto. Estas sumas las ponemos porque son útiles para calcular la media y para calcular la varianza. Bien, ahora vamos a añadir otra columna a la tabla, una tabla ampliada. Tenemos la columna datos, tenemos la columna veces, tenemos las acumuladas, tenemos el producto de los datos por las veces, tenemos las sumas que ya hemos puesto, y ahora añadimos esta columna, que son los datos al cuadrado. Bien, datos al cuadrado es simplemente la columna datos, pero al cuadrado.
Entonces, 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Y así sucesivamente hasta 12 al cuadrado, 12 por 12, 144. Y en esta columna también vamos a poner la suma. Si sumamos todos estos números nos da 364. Y vamos a añadir la última columna que nos queda pendiente. Vamos a poner otra tabla ampliada nueva, que es la anterior. Todo esto ya lo teníamos. Y ahora vamos a añadir una columna extra que va a ser la última, que es el producto de los datos al cuadrado por las veces. Es decir, de la misma manera que antes hicimos el producto de datos por veces, esta, que era el producto de datos por veces, pues ahora vamos a añadir una columna que es el producto de los datos al cuadrado por las veces. En el fondo lo que tenemos que hacer es, a ver, tenemos el dato 2 que ha sucedido 2 veces. Bueno, pues el dato 2 al cuadrado es 4 y 4 por 2 es 8. Después tenemos el dato 4 que ha sucedido 6 veces. Bueno, pues el 4 al cuadrado es 16 y hacemos 16 por 6 y nos da 96. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el dato 10, que ha sucedido 3 veces, pues tenemos aquí un 30 porque hemos hecho el dato por veces, 10 por 3, 30. Aquí tenemos el 100 porque el 10 al cuadrado es 100, así que en esta columna de esta fila, pues 10 al cuadrado 100. Pero si queremos multiplicar esta columna por las veces, pues ahora nos toca hacer 100 por 3, 300. Y así construimos esta columna que es el producto de el cuadrado de los datos, esta columna, por las veces, esta columna. Y una vez que tenemos todos los productos hechos, los sumamos. Y tenemos este número en este caso. Y esta es la tabla a la que queremos llegar, solamente que ahora vamos a cambiar la cabecera, vamos a ponerla de una manera un poco más precisa matemáticamente. Entonces, vamos a ver los símbolos matemáticos habituales. Bueno, nosotros lo que llamamos dato, que en este caso son las horas que se practica deporte, de forma general, cuando hacemos estadística le llamamos X sub I. Ahora explico el por qué es el sub I. A lo que nosotros llamamos veces, he dicho las veces que nos responden 2 horas, las veces que nos responden 10 horas, etc. A eso técnicamente se le llama la frecuencia. Y sí, cada dato tiene su frecuencia y se representa con el símbolo F sub I, una F con una I pequeña un poco abajo. La frecuencia acumulada, que ya hemos visto la columna correspondiente, son las veces sumadas hasta cierto XI y a eso le llamamos F mayúscula sub I. Por ejemplo, en nuestro caso, en esta tabla, estos son los datos. Este 2 es el primer dato, este es el segundo dato, es el tercer dato, cuarto dato, quinto dato, sexto dato. Este es entonces el dato 1 y vale 2. Este es el dato 2 y vale 4. Este es el dato número 3 y vale 6, etc. Entonces, por ejemplo, el dato 1, el X sub 1, vale 2, es este. El dato 2, que representamos con el símbolo X sub 2, pues es el segundo dato y vale 4. Y así podría decir que el X sub 3 es 6, el X sub 4 es 8 y el X sub 5 es 10 y el X sub 6 es 12. En cuanto a las veces, las frecuencias, las veces que aparece el dato número 1 de la lista, la frecuencia número 1, F sub 1, es 2, porque el dato primero de la lista, que es el 2, aparece 2 veces. F sub 1 es 2. Ahora, las veces que aparece el dato número 5 de la lista, o sea, la frecuencia 5, o sea, F sub 5, es 3. ¿Por qué?
porque si vamos al dato número 5 de la lista, 1, 2, 3, 4 y 5, este es x sub 5 y este es f sub 5. Las veces que aparece el 10 es 3, así que f sub 5 es 3. Si quisiera escribir la acumulada, este 14 sería f sub 5, pero en este caso sería f mayúscula. F sub 5 mayúscula es 14. Bueno, entonces, con estos símbolos matemáticos habituales, donde nosotros antes poníamos dato, ahora voy a poner x sub i. A ver, dato x sub i. Donde ponemos veces f sub i minúscula. Donde ponemos acumuladas f sub i mayúscula. Y estos, pues ponemos lo correspondiente utilizando los símbolos que hemos colocado aquí. Entonces tendríamos esto. Esta columna es la de los datos, x sub i. Esta columna es la de las frecuencias, f sub i, f minúscula. Esta columna son las frecuencias acumuladas, f sub i mayúscula. Recuerdo que son las sumas. Bueno, 2, 2, luego 6 y 2, 8. Estos suman 10, estos suman 11, estos 14 y todos suman 15. Aquí tenemos el producto de los datos por las frecuencias. 2 por 2, 4, 4 por 6, 24, 6 por 2, 12, etc. Aquí tenemos los datos al cuadrado. X sub i representa el dato x sub i cuadrado. Entonces son los cuadrados de esto. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sus cuadrados son 4, 16, 36, 64, 100 y 144. Y esta era la última columna, que era el producto de los datos al cuadrado por la frecuencia de cada dato. Entonces era el 4 por el 2, 8. El 16 por el 6, 96. El 36 por el 2, 72. El 64 por el 1, 64, etc. Y las sumas que se hacen, la suma de las frecuencias, que tiene que dar 15, que es el número de datos en este caso y en todos, lo que en este caso es 15. Esta de aquí, que es el producto de la suma del producto del dato por la frecuencia, la suma de estos es esto. Aquí he puesto la suma de los cuadrados, me he despistado, este número no se necesita poner, la suma de los cuadrados no hace falta. Y aquí he puesto la suma de los cuadrados por las frecuencias. Esto, suma de cuadrados por frecuencias, este sí que se pone. O sea que realmente en esta tabla lo que esperamos es colocar este 15, este 90, este 684, este sobra, este no se escribe. Bueno, y hasta aquí. Así, más adelante, en el siguiente vídeo, veremos cómo se utiliza esta tabla, la tabla de frecuencias, para calcular con mucha comodidad la media, la varianza. Nos sirve para identificar la moda y nos sirve para encontrar también la mediana.